Hola, buenos días. Soy la señora Paula Lira, presidenta de AEPAP Yucatán. El día de hoy es un honor tener como invitado en el programa Los Derechos de los Niños y Algo Más al señor Bernardo Kamalitza. Don Bernardo nos viene aquí a hablar de escuelas públicas en el estado de Yucatán. Don Bernardo, bienvenido a este programa. Sí. Repito, es un honor tenerlo a usted con tanto conocimiento en muchos temas y también en el tema de educación. Claro, gracias por la invitación, estamos acá. Muy bien. Para comenzar, usted nos va a hablar sobre las escuelas de educación indígena, incluida la UPN, que es la Universidad Pedagógica Nacional, de la situación que se da en este nivel educativo. Claro que sí, esa es una oportunidad para compartirles. Empecemos con algo histórico en términos de que yo estudié en una comunidad maya en donde venía una vez a la quincena o una vez a la semana mi profesor y bueno, lamentablemente bajo esa característica subí a segundo año de primaria, pero cuando al final mi madre, mi abuela se dan cuenta de que pues no había tal, la familia se puso de acuerdo y bajamos a Peto, lo que es la cabecera municipal de Peto, para poder estudiar, y allí el diagnóstico fue que volvió otra vez a primer año porque no sabía nada. Y conste que en la comunidad yo tenía a nivel segundo año, y entonces hasta ese momento, vamos a llamarlo así, si vemos esta característica del maestro en las escuelas primarias rurales, es muy complicado. Uno no se imagina los problemas que hay. Ya luego el tiempo pasó. Claro que yo llego a la universidad, gracias a que pude concluir mis estudios primarios en Peto. Ya cuando termino mi licenciatura, en ese caso en la Universidad de Chapingo, regreso a trabajar en el Instituto Nacional Indigenista, el INI, de Peto. Ya tuve la oportunidad de hacer trabajos comunitarios como Tijolop y Axcabá. Y me encuentro algo tan curioso, se vuelve a repetir la escena. Hay testimonio de padres de familia ya en el año 2000 al 2001, de que los maestros toman su cerveza después de sus clases del mediodía y regresan a emborracharse en el salón. Un caso muy curioso, muy comentado en el año 2000 allá en Tijolop. Fue un caso discutido en el seno comunitario, están fastidiados con ese tipo de profesionales que dan un mal servicio. Es más, en el mismo salón de Tijolop, ahí estaba bien borracho, lo encontraron por los padres y los propios alumnos encontraron a su profesor. Entonces, de ese tamaño está esa situación, pero uno no alcanza a encontrar la dimensión de los problemas para hablar de la situación actual. Hace prácticamente unas semanas, vamos a encontrarnos documentación, cómo se relaciona con estos malos servidores, también con una estructura de un sistema estatal, ¿no? Eso es cosa curiosa. Entonces, porque por un lado hay denuncias de jóvenes egresados de diferentes niveles en términos que dan pues esa oportunidad de participar en las escuelas públicas de Yucatán, en el caso de las escuelas indígenas, y entonces tuvieron que ser evaluados en el trayecto del mes de mayo, o sea, ese tramo fueron evaluados, pero ellos denuncian de que bueno, no se dio un examen con transparencia, no fueron prácticamente catalogados los mejores profesores y que ellos tengan las condiciones de estar donde tienen que estar, sino que pusieron a incondicionales. Tan así que me hacen llegar textos de todo el proceso desde la evaluación y la asignación hasta dónde fueron, en donde prácticamente la Secretaría de Educación Pública, en ese caso a través de Educación Indígena, es como decirle, ¿lo tomas o lo dejas? O en su caso, estás una semana trabajando, te dicen, fíjate que no hay tal plaza o cosas por el estilo. O sea, eso se documenta y lo publicamos en toda la estructura del proceso del sistema de cómo se evalúa, cómo se asignan las plazas a los profesores, en este caso los contratos, pero sobre todo también esa prepotencia que hay de la parte directiva en este caso de la Secretaría de Educación Pública a través de Educación Indígena. Y entonces te encuentras entonces como por un lado los jóvenes, los mejores cuadros humanos de Yucatán son ninguneados, relegados
y los cuadros partidistas de cierta clase política son colocados, inclusive muchos, hay testimonios de que algunos del sur ni siquiera presentaron el examen y les asignaron plaza. Y con los que presentaron el examen, muchos no tuvieron acceso a. Es más, otros fueron hostigados, tuvieron que renunciar. Porque algunos dicen, bueno, es que me asignaron un lugar en donde, tengo que ir tantas horas, pero con todos los problemas que hay, que ya me pusieron, ¿yo cómo lo resuelvo? No hay las características. Entonces, todo esto nos permite ver entonces de que hace falta un trabajo más digno, mayor calidad, sobre todo porque lo que hagan con el profesorado, tiene que haber resultados con los alumnos. Si no hay un buen trabajo desde las instituciones públicas, entonces, ¿qué esperemos de un buen servicio público? Y sobre todo de un profesor con vocación, porque tú vas a dar clases y eres profesor porque tienes esa vocación y ese amor a los niños. Cuando se da por dedazo, se da por un sueldo, por un cargo, y ahí no va a beneficiar a los alumnos de Yucatán de este nivel. Sí, entonces lo que está pasando en sí, si estamos dando cuenta a partir de algo tan rápido que bosquejo, cuando escribo toda la situación como tal, muestra con crudeza cuántos millones de mexicanos, no solamente yucatecos, en el caso nuestro, pues estamos prácticamente, a veces no tenemos muy claro esta panorámica, qué es lo que sucede en el tema educativo, solo nos sentimos relagados, en términos, no terminamos nuestra formación. Y hasta discriminados. Hasta discriminados. Hasta discriminados. Entonces, si tenemos el peor profesor, lógicamente, ¿qué espera? No hay una educación de calidad. ¿De calidad? Que tanto se pregona. Exacto. Sí. Y esto, si vamos un poco más desde esta cuestión que sucede en educación indígena, que lo dije tan rápido y tan corto, ahora vayamos lo que sucede en la formación de cuadros de la UPN, que también me tocó la oportunidad de escribir un artículo en Peto, en donde se desata toda una maroma desde la dirección de la Universidad Pedagógica Nacional, acá en Mérida, en donde el año pasado la directora que está en esa posición, pues prácticamente no les entrega el contrato al personal altamente especializado del sur. Son reconocidos que tienen una formación profesional, y la propia comunidad estudiantil que está en Peto los reconoce, son los mejores cuadros, pero por cuestiones de simpatía entrecomillado y algunos problemas locales que sucedió en Peto, que también se tuvo que tomar en cuenta todo lo que sucedió atrás. ¿Qué sucedió? Resulta que la hija de la regidora del ayuntamiento de Peto, la regidora estudió también la UPN de Peto, pues aprovechó una coyuntura de discusiones locales y la regidora presiona desde el ayuntamiento y la hija de la regidora por detalles académicos con los profesores porque aparentemente ella quiere algunas cositas de más y los profesores son estrictamente académicos en términos con la calidad educativa, pues la chica denuncia al profesor por acoso sexual y a las maestras lo denuncia por otra característica, pero en ese caso por no caer en las pretensiones de la chava, ¿no? En ese sentido, sí. Es aquí donde se arma el problema. Entonces lo que sucede, la directora de Mérida, de la UPN, toma toda esta información armada a modo y prácticamente no le da, el año pasado, no le da la plaza correspondiente, o en este caso el trabajo a esa gente que ha estado trabajando en Peto. Entonces llega también a nuestras manos para ver la documentación, todo, investigar el proceso como tal, y se escribe, y qué bueno que al final la UPN reconsidera su postura, vuelve a contratar a los profesionales, pero aquí nos damos cuenta cómo funciona otra vez el sistema educativo desde el tema indígena, hace falta un trabajo de calidad en todos los niveles. Entonces, un bosquejo muy rápido de la cuestión indígena. Y si contamos que Peto tiene alrededor de 32 comisarías, de las 32, 7 son fantasmas, y de las 7 fantasmas realmente operativas son como 7, y los demás o no tienen profesor o no hay nada, no hay educación. No hay educación. No hay educación. Se dice que hay educación, pero si uno va a las comisarías, ven que es, como dice usted, son escuelas fantasmas, donde no hay profesores, no hay servicios, no hay nada.
Y luego hay muchos maestros que con una formación de alta calidad. Lamentablemente, por no estar con un bando político, por no haber hecho campaña por determinado personaje, entonces no tienen plaza, entonces no tienen trabajo. Cuando la sociedad demanda profesionales de alto nivel, no de políticos compartidarios, o sea, con una característica partidaria. Eso lo dejemos por otro lado. Necesitamos un maestro político, pero educativo, consciente de la calidad de su servicio. De ese tamaño necesitamos. Y eso es lo que no hay en Yucatán y en México. Y además, pues hay quejas, inconformidad de lo que son madres y padres de familia de peto. En ese caso, Sí. se ha documentado. Porque se enteran de todo lo que está pasando. Lo que pasa que a veces no tienen ellas la forma o la facilidad de poder manifestarse. Qué bueno que a través de usted, pues se están manifestando todas esas personas, porque está sucediendo de que están lesionando el derecho a educación de los hijos, de los niños, niñas, de peto. Claro, la verdad es que pues hemos tratado de hacer un trabajo profesional en comunicación documentando los procesos, no porque desde nuestra niñez nos ha tocado esto, Sí, porque arrastrando. o sea, también me ha tocado formarme gracias a las oportunidades de la zona urbana, porque ahí hay una cuestión un poco más estricta de vigilancia para que funcione el magisterio, y en su caso también terminar una carrera. Y lógico, ahora con 25 años en cuestiones de comunicación, o sea, y con trabajos periodísticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lógicamente, muchos de los que no están de acuerdo con lo que decimos se molestan y empiezan a decir que no es cierto. Pero para eso, para nosotros, para publicar un tema, tenemos que documentar en fotos, en testimonios, en diferentes cosas para poder mostrarlo y que la gente vea, por lo menos, esta es la situación. Ahora tú decides qué pasa. Exacto. Pero de esta manera, pues, ¿qué oportunidad va a tener la gente? Cero oportunidad, porque pues hay un abuso institucional, hasta cierta manera una violencia institucional, donde todo se está haciendo a modo, con simulación, asignando a personas simplemente por ser allegado de alguien o estar en algún partido. Cuando en educación no nos interesa partidos, no nos interesa colores, nos interesa que se respete el derecho también de los profesores que han cumplido con evaluarse y han tenido destacada calificación, y son a los que no les dan la oportunidad de poder ejercer su profesión. Hay que reconocer eso, o sea, realmente yo creo que hay mexicanos de buen nivel, sobre todo profesores de buen nivel. Creo que lo que nos hace falta es ser una comunidad consciente, donde nosotros exijamos a todas las instancias que realmente tengamos los mejores cuadros para la formación de nuestros hijos. Mientras no estemos conscientes como ciudadanos para exigir a que nuestros hijos tengan acceso a una educación de alto nivel, entonces seguiremos en el subdesarrollo educativo. Y sobre todo, pues no hay educación, no hay calidad, simplemente van a llenar un espacio en una escuela pública, un horario, y te pueden dar tu certificado, pero finalmente no tienes ni el conocimiento ni nada, porque no tienes un profesor que realmente esté dando esa educación, como dice usted, don Bernardo, de alto nivel y de calidad. Sí, entonces, la verdad, esto que comento me acuerda mucho de mi estancia en los últimos años en Estados Unidos, en donde, pues qué curioso, ¿no? La escuela se encarga de tener no solamente una logística de transporte para ir a buscar puntualmente a los muchachos. Cuando arranca ese carro amarillo, con su lucecita prendida, con el kilometraje programado, las autoridades, las policías viendo que los choferes no rompan ese rollo. O sea, y luego en la escuela de Estados Unidos, muchos de ellos ves inclusive cómo forman a los muchachos con un nivel también interesante en términos también de algunas cosas. También habrá deficiencias, pero vayamos a ver lo general, ¿no? Aquí lo interesante, cuando uno ve ese trato que le dan a esos muchachos, a los menores de allá, claro. Y digo, ¿cuánta hace falta a nosotros que las autoridades mexicanas realmente, ellos cuiden a esta semilla, porque son jóvenes que se están formando, niños y jóvenes, y que cuiden esta semilla?
son nuestro presente y nuestro futuro, y no se les da dando el cuidado, porque pues ellos deben de estar seguros en las escuelas. Y acá por lo que hemos sabido, por manifestaciones y declaraciones de madres y padres, pues corren peligro en las escuelas, no solamente por la educación que nos está dando, por otras situaciones que se da de violaciones a derechos humanos. Entonces tenemos que ponernos las pilas como sociedad para cambiar todo esto, cambiar el presente y el futuro de esa niñez. ¿Qué va a ser de ellos si no vemos por ellos ahorita? Van a ser padres de familia en peores situaciones que los actuales, cuando debemos cambiar esta historia. Claro que sí, y eso a todos nos toca, es una tarea a lo mejor para algunos es complicada, pero creo que pues tenemos la oportunidad de hacerlo, porque hay un andamiaje legal desde 1917, cuando al final se da el constituyente, el artículo 3º constitucional, y sobre todo esta constitución que dice que la escuela debe ser laica, debe ser libre, con todo gratuita, lo que, obligatoria. Ajá, todo este proceso tenemos que ser muy claros y aprovechar. Así es. Pues aquí está ya en la mesa la situación de lo que es en las escuelas de educación indígena. Pues el gobernador, esto va a llegar al gobernador para que él intervenga y todas estas irregularidades que van en contra de los derechos de la niñez y adolescencia de este nivel, pues cambie. ¿Por qué? Porque es obligación ver para que todo se cumpla en beneficio, cuidado y seguridad de la niñez y adolescencia. Hablando de educación hay mucho, pero el tiempo se nos va. Y así que vamos a tener una segunda parte para que el señor Bernardo Camal nos hable de otros niveles de educación donde también están pasando situaciones, ¿sí? Pues don Bernardo, por el momento es todo, pero continuamos la próxima semana para que usted termine de darnos información de lo que está sucediendo en Petro. El tiempo muy corto, pero pues ahí está, los que quieran checar todo lo que acabamos de decir, están en nuestras notas escritas con más detalle de lo que ha sucedido, sobre todo en este contexto de educación indígena. Bueno, pues esto no termina aquí, continuamos la próxima semana. Mi número de contacto 9991-435616, mándeme un mensaje que yo le voy a contestar. Por el momento es todo, la próxima semana con los derechos de los niños y algo más.